Él te cuida. Y lo mismo que pasó con Jonás, Él lo va a hacer contigo. El Dios de las oportunidades. Hoy Dios te va a hablar. Como habló y quebrantó mi corazón en esta semana. Esta palabra tiene poder. Y quiero que así la recibas. Gracias, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que abra los corazones, Señor. No es una casualidad, es un propósito. Abre los oídos espirituales, Señor, para esta palabra. Y ministra las vidas, Señor. Fuera de ti no hay salvación. Yo lo creo, Señor, y por eso lo proclamo, Señor, en esta mañana. Amén. Lo que les quiero compartir, iglesia, es que la salvación solamente viene de Dios. Y vamos a ir a una historia que todos la conocemos, los que han tenido la oportunidad de pasar por escuela dominical o sus hijos han pasado, siempre le digo, papá, mamá, me hablaron de un pez que se comió a un hombre y luego todos conocemos esa historia. Pero en esta mañana Dios te va a ministrar a través de ella. Dios manda a Jonás a predicar a Nínive. Pero dice la palabra del Señor que Jesucristo y que Dios, porque Jesucristo es Dios, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si mandó a Jonás, hoy los Jonases que estamos aquí, Dios nos envía a predicar su palabra. ¿Cuántos lo reciben? Pero Él se va en dirección contraria para Tarsis. Tal vez esto te suena familiar. Tú sabes. Tú y yo sabemos lo que Dios quiere. Y cuando estamos obrando fuera de su voluntad, nosotros lo sabemos. Es que el Espíritu Santo está en nuestro interior para enseñarnos. Y Él nos lo deja sentir cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Dios levanta una gran tormenta. Bendita tormenta que se levantó en la vida de Jonás. Y él se compró un boleto para ir a dirección contraria. No lo llevó a ninguna parte, perdió el dinero. Pero Dios en su infinita misericordia tenía un pez preparado. Yo no creo que ese pez estaba ahí en el momento, ahora mismo este pez. Dios desde siempre y para siempre ya había preparado un pez. Los marineros se dijeron, ¿qué pasa? O sea, es una tremenda confusión ellos. Pero el que tenía la verdad y sabía era Jonás. Y lo echaron a suerte, sí, claro, le tocó a él. Jonás es echado al mar, tragado por un pez, y ahí empiezan, dice que estuvo por 3 días, y empiezan ahí a suceder los milagros. ¿Por qué ese pez con esos tremendos dientes? Porque si era un pez para devorar una persona, no era cualquier pececillo ahí que te molesta los pies. No murió. Lo hizo que lo escupiera en la orilla. Y Dios en esta mañana te quiere hablar de algunos elementos que tiene esta historia que siempre la conocemos. Y la primera es, iglesia, que Dios interviene
en medio de nuestra desesperación. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dios interviene en medio de nuestra desesperación. ¿Sabe qué hizo Jonás? Clamó a Dios. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Clamar a Dios en medio de nuestra desesperación. Ese pez a veces es un diagnóstico médico. El médico te manda una analítica, te manda la otra, te manda unos rayos X, te manda un TAD y luego te dice, no te voy a llamar, ven a mi consultorio. El diagnóstico es ese pez. ¿Has estado tonteando por ahí? Y tu esposo o tu esposa te dice, hasta aquí hemos llegado. Búscate la vida. Es un pez. Se te acabó esa relación que tú tenías. Estás trabajando, necesitas ese trabajo para pagar la luz, tus hijos al colegio, lo necesitas todo. Y te llama el jefe a la oficina y te dice, estamos muy agradecidos contigo, pero hasta aquí. El pez. Se levanta tu hijo, tu hija, no te habla. Yo no sé cuál es el pez en esta mañana. No consigues trabajo, tu economía, te van a quitar el piso, no consigues habitación, no tienes cómo pagar la luz. Yo no sé cuál es tu pez, pero Dios te quiere hablar en esta mañana. ¿Sabe qué hizo Jonás? Oró al Señor dentro del pez. Dentro del pez, iglesia. Diciendo, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Yo cuando leí esta oración digo, oh, qué diferencia con esas oraciones que hacemos a veces en la intercesión, perdóneme. Y estoy ahí, que tenemos que enseñar con oraciones concretas o concretas, situaciones concretas y sintiendo lo que estamos orando. No tirando saliva que no llega ni siquiera al techo. En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste desde las profundidades de la muerte. Clamé a ti y tú me oíste. Esa es una verdadera oración. Estaba en lo profundo del mar, pero en lo profundo de un pez. Esas son las oraciones que Dios escucha. No esa es mucha palabrería, como dice en Mateo 6. No. Dios escucha una oración cuando sale de mi corazón. Dios mío, a ti clamé. Estoy angustiado, Señor. Estoy en las profundidades de la muerte, Señor. Si tú no intervienes, esto va a terminar mal, Señor. ¿Cuánto le oran así al Señor? Me arrojaste a lo hondo del mar y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandabas pasaban sobre mí. No sé si han tenido la experiencia de cómo son esas olas. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban. Toda la experiencia que vivió Jonás antes de que el pez se lo tragara. Las aguas me rodeaban por completo. Me cubrían el mar profundo. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el fondo de la tierra. Ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte.
al sentir que la vida se me iba. Me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales. Pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Y aquí está el título de la predicación de hoy. Solo tu Señor puede salvar. ¿Cuántos lo saben en esta mañana que la única salvación viene de Dios? Cuando el Señor les compartió a sus discípulos en Juan 6 de que habían estado ahí comiendo con Él y viviendo muy junticos, pero el Señor les empieza a subir el listón y algunos empiezan a irse. Cuando pasa en la iglesia, cuando subimos el listón, cuando el pastor sube el listón, la gente dice, esto no es de Dios, yo me voy. ¿Sabe qué dijeron los discípulos? El Señor les dijo, estos se han ido, ¿vosotros también queréis iros? ¿Sabe qué dijeron los discípulos? Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si no es en tu obediencia, si no es en tu palabra, ¿qué voy a ir a hacer allá afuera? ¿Dónde voy a encontrar tu propósito, Señor? Y termina en Jonás 2:10. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Bendito Dios que suscita ese pez para que nos vomite en tierra firme. Reconocer que las dificultades vienen de Dios con un propósito. ¿Sabe qué decía Job? Alzaste tu mano sobre mí. En el principio del libro, y hace poco que lo leímos, del libro de Job, dice que ahí intervino Satanás, diciendo, mira, he ido a la tierra y todos... Bueno, pero Job, claro, es un bendecido, es un cuidado de ti, estoy para hacer fregando. ¿Qué tal si lo tocas? Pero luego, después del libro, todo estamos leyendo que Job reconoce que todo lo que le está pasando viene de Dios. Alzaste tu mano sobre mí. Job reconoce que todo lo que le está pasando viene de Dios. Pero ¿sabe qué pasa después? Y todos lo sabemos en ese texto. De oídas te había oído, pero ahora mi corazón sabe. Él es mi Redentor. Él es mi Redentor. Que mi Redentor vive. De oídas te había oído, pero ahora mi corazón sabe que Él es mi Redentor. ¿Qué pasaba en la vida de Job? Que había sido procesado. Aunque era justo, buscaba a Dios. Pero ¿qué le pasa al ser humano? Que nos acostumbramos a las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel al principio, ay, qué bien, maná, ay, qué bien. Pero dice que después salían a la puerta del campamento y dice, otra vez maná. Y el pueblo de Dios, nos acostumbramos a las bendiciones de Dios y ya no le damos gracias porque nuestro corazón palpita, porque podemos respirar, porque si podemos respirar es porque el aliento de Dios está en nosotros todo el día. Dice que sopló sobre ese muñeco de barro. Y pues si podemos respirar es porque la fidelidad de Dios está cada día sobre nuestras vidas y a veces yo no sé. Nos cansamos porque, no me llegó para apagar la luz. Pero es que hay tantas bendiciones de Dios sobre nuestra vida. ¿Sabe qué decía Pablo? Soy prisionero de Cristo. Él entendía que su dificultad, que estar en la cárcel, no era de Nerón, era de Cristo. ¿Qué ha hecho el Señor? Instrumento me es escogido
y va a padecer por culpa mía. Las situaciones que Dios permite en nuestra vida son con un propósito. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo sabía que no era porque Pilatos, porque Caifás, porque los sacerdotes, todo lo que se alrededor de él. Cristo entendía que tras de todo eso, tras de todo ese panorama, estaba la voluntad de Dios, que es potente, es omnipresente, es poderosa igual sobre nuestras vidas, y algo que Dios quiere en esta mañana decirte, que sobre todas tus circunstancias está el poder de Dios. ¿Cuánto le adoran con ese aplauso? Fuerte el aplauso adorándole al Señor. Un Dios poderoso, que nada sucede en nuestras vidas que no esté su amor y su misericordia y su poder. No fueron los marineros. Jonás sabía que no fueron los marineros los que los echaron al mar. Era el poder de Dios. Por eso digo, écheme. Para que este mar se calme, écheme allá. Y se calmó. Lo segundo que les quiero compartir en esta mañana es que Jonás fue procesado para que se cumpliera el llamado de Dios. El Dios de las oportunidades. Si hay un llamado de Dios, no es si hay un llamado de Dios. Voy a cambiar. Hay un llamado de Dios sobre tu vida. Y Dios no va a descansar hasta que lo cumplas. A veces será predicar en una plataforma, a veces será predicar en una reunión de lo que vamos a abrir las casas, a veces será ir a las naciones, como nos llama. Cuando el Señor habló de ir a la selva, yo estaba ahí con mi esposo y yo siempre lo cuento, aquí se me cayó, no se me cayó el pocillo, porque la taza, porque estaba sobre el mesón, pero daba miedo. Yo tenía mucho miedo a todo lo que había allá en la selva, pero el Señor se cumple sus propósitos. Con miedo, sin miedo, vas a cumplir mi propósito. Yo te llevaré, yo me encargaré. Pero Dios te está llamando a ser el sacerdote en tu casa, en tu familia. Tus hijos no se van a perder porque Dios te va a levantar. Y aquí le está hablando Dios a alguien. No, tú no puedes seguir con ese mundo contaminado que no llega a ninguna parte. Un mundo perdido en manos de Satanás. El príncipe de este mundo, pero él ya está vencido. Tú no puedes estar ahí jugando con él. Dios te está... Si tú estás en esta mañana es porque Dios te va a levantar como un sacerdote de Dios, y tu familia no se va a perder. Tu familia no se va a perder porque Dios tiene un propósito poderoso con tu vida, como lo tenía con Jonás, lo tiene contigo. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Gloria a Dios por las segundas oportunidades. Gracias, Señor, por esa segunda oportunidad. ¿Sabe qué le dijo Dios? Jonás 3:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No sé si a veces han tenido la experiencia de estar ahí adormilado viendo una película y uno piensa que ha adelantado y abre los ojos pero sigue lo mismo, ¿no? No, ¿qué ha pasado? La película seguía en el mismo lugar. El mismo mensaje: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Iglesia, Dios era el mismo, el mensaje era el mismo, Nínive era la misma, pero Jonás era otro. Había sido procesado. Quiero que te grabes esto en tu corazón. Si Dios no cambia mi corazón, si Dios no cambia tu corazón, da igual la segunda, la tercera, las cuartas oportunidades, nada va a pasar. No sirve de nada esas oportunidades. Jonás era
uno antes y otro después de la experiencia con ese pez en lo profundo del mar. Moisés era uno antes del Sinaí y otro después de su experiencia en el Sinaí. Saulo de Tarso era uno antes, ahí en el camino a Damasco, y otro, el apóstol Pablo, después del camino de Damasco. En tu vida hay un antes y un después de un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ese poder que cambia vidas. El poder del testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Es lo que nos convierte en testigos. Acuérdense, ahí en Hechos dice: quedaos ahí para que el Espíritu Santo y seréis testigos del poder. O sea, cuando el Espíritu Santo ha tocado nuestras vidas, nos convierte en testigos de su poder, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos están agradecidos que aunque han llegado sin papeles, Dios les ha dado un trabajo? Porque no se trata de hombres. Dios, tú eres ciudadano del cielo y Dios te ha dado un trabajo. Dios cuida tu economía, a pesar de tus infidelidades, Dios conserva tu matrimonio, a pesar a veces de nuestro ministerio de caer, si fuera por resultados, Dios ya nos había sacado a todos, pero Dios sigue siendo fiel. Pero es el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida lo que cambia vidas. Fue lo que pasó en la vida de Jonás. Y recuerdo en alguno de los congresos que nos contaba el pastor que se le murió un pastor que ya era mayor de edad y era una iglesia ya con un número de miembros suficiente, importante. Y abrió la candidatura y se presentó una persona mayor. Pastor, yo quiero presentarme para la candidatura a la iglesia. Y el pastor le dice: pero tú has coordinado, has tenido experiencia. No, pastor, yo es la primera iglesia, yo siempre he buscado al Señor, pero no tenía manera de congregarme porque vivía en el campo y yo siempre he orado al Señor, he leído su palabra, pero el congregarme, esta es la primera. Ya cuando mi hijo me trajo aquí a la ciudad, yo me logré congregar acá. Pero es mi primera iglesia. Pero yo siempre por la radio he escuchado ahí y me he gozado en la palabra del Señor. ¿Has estudiado teología? Porque claro, para ser ministro tienes algunos estudios. No, pastor, yo no tengo ningunos estudios. Eso sí, yo leo la palabra del Señor y Dios me habla, pero yo no tengo teología. Pastor, pero me diagnosticaron un cáncer y me lo encontraron en fase terminal. Y yo empecé a orar y a creerle al Señor y a decirle que Él tiene todo el poder, que Él puede hacer mis órganos como al principio, limpiarlos, y lo tenía en varios órganos de mi cuerpo, pero el Señor me limpió, el Señor me sanó y me hizo nueva como al principio. Y ese es mi mensaje, que es Dios sana, que Dios libera, que Dios restaura, que Dios está vivo, que Dios cumple sus promesas. Y el pastor, ante ese testimonio, vale, entras como interina. Para resumir, esta mujer se preparó, estudió y Dios la usó poderosamente en esa iglesia porque tenía un testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. No se trata de palabras, se trata de poder de Dios, iglesia. Lo que tú tienes del Señor es lo que Dios va a usar. Lo que tú crees del Señor es lo que Dios va a usar. Tus oraciones es de acuerdo a lo que tú has vivido del Señor. Amén. Dios es soberano. Sus propósitos se cumplen. Y lo he orado en esta semana. Sus propósitos se cumplen sobre personas. Yo lo creo y por eso lo estoy proclamando en esta mañana.
Los propósitos de Dios se van a cumplir sobre tu vida. No se trata de ti, se trata de Él. Si Dios te ha traído hasta aquí, no es que tú has venido, el Espíritu Santo te fue buscando, colocó personas, circunstancias para invitarte. No sé, todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y Dios ha trabajado hasta traernos a este lugar porque el propósito de Dios se cumple sobre las personas. Yo lo proclamo desde en esta mañana. El propósito de Dios se cumple sobre ciudades. Dice que Nínive era una ciudad amurallada, igual que Jericó. Pero ¿cuántos reciben que Dios tiene todo el poder? Da igual que la amurallada que esté, el poder de Dios entra y toca vidas y derriba murallas. El Señor va a tomar Bilbao y sus alrededores. ¿Cuántos lo reciben en esta mañana? Él va a tomar. El Señor toma ministerios. Y Dios en su infinita misericordia nos tiene paciencia, pero dice, hasta aquí hemos llegado. Ahora, ven, sal. Ha utilizado una pandemia, pero luego en su iglesia primitiva, todos están ahí contentos, ahí en sus casitas, orando, predicando a 4, muy contenticos el Señor. Ahora una persecución, fuera. Y la iglesia se extendió. ¿Cuántos creen en los propósitos de Dios sobre personas, sobre ciudades y sobre ministerios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios vencerá los grandes argumentos de la humanidad. Yo cuando los escucho, Señor, vanidad de vanidades que me dice. Dios vencerá los grandes argumentos de la humanidad. Con su gracia estamos en su gracia. Todo es por gracia. Pero con su ira, el Dios de Josué, con espada regresará. Un Dios de justicia. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Iglesia, estamos creyendo que este es un tiempo de Dios para las ciudades, que este es un tiempo de Dios para Bilbao y sus alrededores, todos sus pueblos. Da igual las murallas que hayan, el Señor las derribará. ¿Cuánto lo creen en esta mañana conmigo? Corazones orgullosos se rendirán a Él. Da igual que tu familia le vas a hablar del Señor. He estado hoy en el culto y mira lo que nos han hablado. Se rendirán. Vidas hoy en el mundo entero se están rindiendo al Señor. La palabra del Señor hoy está siendo proclamada en el mundo entero y vidas hoy se están rindiendo al Señor. Yo lo creo, Señor, y te adoro. Porque hoy se están rindiendo vidas en el mundo entero. Tu palabra está siendo proclamada y las vidas se rinden, porque no importa las murallas. Nínive era una ciudad amurallada, Jericó era una ciudad amurallada, pero Dios tiene el poder para romper murallas. Tu corazón y mi corazón era un corazón amurallado, orgulloso, pero Dios ha venido y nos ha tocado y hoy estamos en este lugar. Lo cuarto que les quiero compartir, el sermón de Jonás. Y me he gozado mucho en leer esa palabra y resumirla. ¿Sabe qué les dijo a Nínive? Dentro de 40 días, Nínive va a ser destruida. Un mensaje claro, sencillo y contundente.
Si invitamos a alguien a la iglesia, el pastor invita a alguien a la iglesia y sube y dice, iglesia, necesito que se conviertan porque el Señor los va a destruir. Dentro de tanto tiempo vamos a ser destruidos si no aceptamos la palabra del Señor, si no le oramos, si no nos convertimos de nuestros pecados y le buscamos en serio, vamos a ser destruidos. Amén. Seguro que le dijéramos, pastor, pero que vaya, pastor, esa manera de amanecer, y no tenía algo más que decir. Eso era lo único que tenía que decir, o sea, no sabía más de Limet, de homilética. No era porque no tuviera experiencia, o sea, si había estado en el pez, en el fondo del mar, o sea, tenía toda una retórica, un mensaje claro, sencillo y contundente. No había méritos en Jonás, porque la salvación viene de Dios. No era por la elocuencia de Jonás, era por la obediencia que Dios estaba manifestando. Quiero compartir esto en esta mañana porque a veces parece como que se trata de nosotros. Y dicen que viene el superpastor no sé a dónde, por aquel ciudad y nos vamos todos. No, se trata del poder de Dios. Tú puedes ir a ese pastor y dejar y ser un pastor que Dios lo use. Se trata de su palabra. Pablo era un hombre inteligente, era un hombre elocuente. Yo digo, qué hombre. Después de nuestro Señor Jesucristo, Pablo leo sus cartas. Y empezó a predicarle al rey Agripa, contándole todo. ¿Y sabe qué hizo Agripa? Casi me convences de hacerme cristiano. No se trata de sermones, recíbalo en esta mañana, se trata del poder de Dios, de su salvación. Cuando Dios va a salvar una vida, no se trata de nosotros, se trata de Él. Hay que leer Biblia. Lo que siempre nos dice Mano, hay que leer Biblia, hay que saber, porque Dios nos está hablando ahí, el autor es el mismo. Tenemos que conocer la palabra del Señor, tenemos que orar, tenemos que preparar, tenemos que estudiar homilética. Gloria a Dios por Mano y por la invitación. Fue a todas las personas que estaban liderando, a todos los ministerios. El pastor el año pasado hizo la invitación. Y yo lo sabía porque mi esposo llegaba tardísimo, a las 11 de la noche. ¿Y quiénes estuvieron? Maribel y Manu. Hay que prepararnos, porque el Señor quiere que prediquemos su palabra. Pero luego tenemos que saber que Él es el que toca los corazones, que Él es el que cambia las vidas. El Espíritu Santo es el que trae la convicción de pecado. Tú le puedes hablar muy bien. Me gusta el pastor Caballero, como dice que tú le puedes, es un pastor de Colombia y dice, alguna vez le escuché una predica que decía que tú le puedes comprar la empanada, le puedes invitar a comer, le puedes hacer todo humanamente, pero luego un día esa persona dice, ay, ¿dónde es que tú te congregas? En restaurantes para restaurar. Voy a ir contigo. Después de que ya tú humanamente has hecho nada y no has venido. Una cosita, yo no tengo Biblia, ¿me puedes comprar una? O me dice cuánto vale, voy a comprar una Biblia, y se compra una Biblia. Y aunque llega mirando para todos los lados, de pronto un día cierra los ojos. Y el Señor lo toca. Y se lee la Biblia y el Señor lo usa. No se trata de hombre, se trata de Él. Ya tú has hecho humanamente, pero gloria a Dios, si quiere gastarle una empanada a las personas nuevas que han venido, un café, haz todo lo humanamente posible, pero el único que salva es el Señor. El único que nos ha traído a este lugar es el Señor. El único que nos va a salvar es el Señor, porque la salvación viene de Dios, de nadie más. Pero nosotros, y aquí está lo central del mensaje,
Vayan y hagan discípulos. El llamado sigue sobre nosotros. Vayan y hagan discípulos. Su familia no se va a perder. Vamos a abrir casas. Seguimos orando, estamos orando. Abre tu casa. Invita gente. Yo quiero abrir mi casa. ¿Quién va a ir a abrir? ¿Quién va a ir a orar a mi casa? Yo quiero invitar a mi vecina. Porque el mensaje del Señor, igual que Nínive, de Jonás para Nínive, vayan y hagan discípulos. Los ninivitas se centraron en el mensaje y no en Jonás. Y ya voy terminando. No se dedicaron a desprestigiar a Jonás. Eso es importante. Jonás no se dice que hasta el rey, del mayor hasta el último, hicieron ayuno, hasta los animales, todos. Pero Jonás dio el mensaje. Fue con los mínimos. Yo decía, vaya, si era una ciudad de 120,000 habitantes y era por 3 días y Jonás fue un día, o sea, o predicó a las afueras, no, yo creo que fue y predicó en el centro. Nínive va a ser destruida y desapareció. Fue con los mínimos, pero Dios utiliza esos mínimos. Los ninivitas no se dedicaron a desprestigiar a Jonás. ¿Y por qué no predicó en toda la ciudad? Y tenía que haber predicado y no sé qué. No, ellos creyeron el mensaje de Dios y se dedicaron a hacer ayuno, oración. Y dice, a lo mejor el Señor tiene misericordia de nosotros y nos salva. Algunos tambalean porque se dedican a mirar los Jonás de hoy. Y su fe, ay, mira, no, mira al Señor. Pon tus ojos en aquel que los envía. Pon tus ojos en aquel que los envía. Que Dios está tratando con la vida de todos los que nos envía. El Señor tiene trato con nosotros. Los ninivitas oraban y ayunaban y lloraban. Iglesia, llegó la hora de ayunar, de orar y de llorar. Pero no porque Dios me dé una cosa, a veces nuestros ayunos, para que Dios me dé lo que necesito, no. Orar, ayunar y llorar por los que se están perdiendo. Espíritu Santo, danos lágrimas espirituales por aquellos, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo no se pierda. El ministerio de alabanza puede ir pasando. Por los que están perdidos en sus delitos y pecados. Iglesia, preparémonos para salir a predicar allá afuera, porque Él quiere salvar vidas y lo va a hacer con los Jonás de hoy. Tú eres ese Jonás de hoy. Dios está tratando con tu vida. Conclusión. Vamos a colocarnos de pies. Esto es poderoso, iglesia. Dios interviene en nuestra desesperación. Todos los que lo están viendo por las redes y hay una palabra del Señor, Dios va a intervenir en tu desesperación. Cuando nos arrepentimos, cuando oramos, y como el hijo pródigo, que fue lo que le pasó a Jonás, volvemos a su casa. Es en la obediencia. Es en la obediencia a sus mandatos donde Dios cumple sus propósitos. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecados. Es Dios el que cambia los corazones, todos los que están orando. Dios cambia vidas. Porque la salvación no depende de nosotros, de la elocuencia, de ser una iglesia poderosa, grande, no sé qué. Porque la salvación depende de Él. Sus propósitos eternos están sobre nuestras vidas. Vamos a adorarle. Señor, toma el control de cada vida que está en este lugar. Trae sanidad, trae salvación. Dios toca, Señor, tú has estado procesando, pero hoy es un día de los milagros. Toca vidas. Ministra, Señor, a tu pueblo. No es una casualidad, es un propósito que estén en este lugar. Padre, glorifícate en cada vida. Fuera de ti no hay salvación. Lo creemos, Señor, lo recibimos
y te adoramos, Señor. Toda la gloria para ti, Jesús. Aleluya. Deja que el Espíritu de Dios te ministre en esta mañana. Órale al Señor. Cierra tus ojos. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.